Hay una planta que destruye el concepto mismo del hambre. Produce alimentos olvidados 12 meses al año sin descanso. Raíz, brote, polen, semilla y cada una de las partes es comestible. Crece en cualquier clima donde el agua toca la tierra. Genera 10 veces más almidón que las patatas por acre y lo hace sin una gota de fertilizante, sin labrar el suelo, sin plantar semillas. Durante 30.000 años, este fue el supermercado de la humanidad, un superalimento natural que alimentó civilizaciones enteras. Luego drenamos ese supermercado, reemplazamos un sistema perenne de abundancia con granjas anuales que envenenan nuestra agua, y llamamos a la planta más útil de la historia una maleza. Esta es la historia del tesoro sumergido que tiramos justo antes de necesitarlo más que nunca. Lo que vas a descubrir cambiará tu comprensión de lo que significa verdadera supervivencia. Parte 1. El supermercado sumergido. El archivo se abre hace 30.000 años a orillas del río Yangtze en China, un sitio arqueológico fechado en la era paleolítica. Investigadores analizando herramientas antiguas encontraron algo que no debería estar ahí: granos de almidón, no de trigo, no de arroz, sino de las raíces de una planta silvestre de humedales. Encontraron residuos humanos que prueban que mucho antes de la invención de la agricultura sostenible, antes de que alguien pensara en arar un campo, las personas estaban procesando esta planta en harina. Salta hacia adelante a un sitio en Italia de 30.000 años de antigüedad. Piedras de moler cubiertas con el mismo residuo. Esto no era una comida de respaldo, era un alimento básico, en un mundo donde la supervivencia significaba saber qué cosechar primero. Nuestros ancestros eligieron esto no por sentimiento, sino por supervivencia pura. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Naturaleza Oculta para conocer todos los secretos que oculta la naturaleza para potenciar tu salud. Esta planta es la espadaña. Científicamente conocida como Typha latifolia, fue diseñada por la evolución para un solo propósito: alimentar continuamente. La mayoría de los cultivos te dan una cosecha al año, la espadaña te da 4. Escucha esto con atención porque aquí es donde la historia de los alimentos olvidados se vuelve imposible de ignorar. En primavera temprana, los brotes jóvenes emergen del lodo. Pelas las hojas exteriores para revelar un núcleo blanco crujiente. Sabe a pepino fresco. Cuando los europeos lo probaron por primera vez en Rusia, lo llamaron espárrago cosaco. Era un manjar que salvó a miles del escorbuto después de largos inviernos. Este no era un remedio tradicional menor, era la diferencia entre la vida y la muerte. En verano temprano, las cabezas florales verdes aparecen antes de que polinicen las cosechas y las hierbes. Saben a elote, pero con una profundidad terrosa rica que ningún maíz moderno puede igualar. En pleno verano, las flores masculinas liberan su polen. Esto no es polvo, es oro puro, es harina alta en proteína lista para cosechar. Puedes sacudir una sola espiga y recolectar cucharadas de ella. Los pueblos indígenas lo mezclaban con agua para hacer pasteles y panes de un amarillo brillante, un superfood natural que no requería molienda ni procesamiento complejo. En invierno, cuando el resto del mundo está muerto y congelado, el verdadero tesoro está esperando bajo tierra, excavas las raíces, los rizomas, están empacados con 30 a 46% de almidón por peso. Un acre de espadañas puede producir 6.400 libras de harina. Eso es más que el trigo, más que el maíz, más que el centeno. Y nunca plantaste una semilla, nunca regaste, nunca fertilizaste. La planta simplemente da y da y da. Los Paiute tenían un clan llamado los comedores de espadaña. Los Cajilas se llamaban a sí mismos el pueblo de la espadaña. La base de datos etnobotánica masiva de Daniel Muerman cataloga el uso de plantas por nativos americanos. La entrada sobre las espadañas es una de las más largas del libro. Virtualmente cada tribu que vivía cerca del agua entendía la asignación. Secaban las raíces para almacenamiento invernal, las machacaban en harina para gachas, pero no era solo comida, era tecnología viva. Tejían las hojas en esteras impermeables para wigwams, torcían las fibras en cuerdas más fuertes que el cáñamo, usaban la pelusa de las cabezas de semillas para aislar mocasines contra la nieve helada y para forrar los pañales de los infantes. La gelatina que se encuentra entre las hojas jóvenes es un antiséptico potente y agente anestésico usado para tratar heridas y dolores de muelas. Una sola planta proporcionaba alimento, medicina, refugio y ropa. Un stand natural puede tener 86.000 tallos por acre. Un solo sistema de raíces puede extenderse para cubrir 3 acres completos. Esto no era una maleza, esto era infraestructura viviente, y no requería nada. Durante 30.000 años, esta fue la definición de riqueza verdadera. Entonces,
¿Cómo desapareció un sistema alimenticio tan abundante? No fue la naturaleza la que lo mató, fue política deliberada. Parte 2. La guerra contra la abundancia. El borrado comenzó en 1849. El Congreso de Estados Unidos aprobó la primera ley de tierras pantanosas. Entregó millones de acres de humedales federales a los estados con una condición: drenarlos. La teoría económica prevalente del siglo XIX era simple: el agua estancada en la tierra es desperdicio. Un diccionario geológico de 1822 definió un pantano como un pedazo de tierra con suelo húmedo y fangoso. Tal tierra es improductiva o incluso una molestia hasta que sea drenada. Molestia, esa fue la palabra que usaron para el ecosistema que alimentó el continente. Para 1850, la ley se expandió. Arkansas, Alabama, California, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Missouri, Ohio, Wisconsin, 50 millones de acres, fueron transferidos con el mandato de destruir la hidrología. El gobierno publicó guías sobre cómo hacerlo. Títulos como Drenaje para lucro se convirtieron en bestsellers. 1902. La invención del Buckeye Steam Traction Ditcher mecanizó la destrucción. Podía instalar tuberías de drenaje más rápido que 100 hombres trabajando manualmente. El Great Black Swamp, en Ohio, una vez un sumidero de carbono masivo y bosque alimenticio natural, fue drenado hasta secarse completamente. Los Everglades de Florida, 20 millones de acres, fueron canalizados y desviados. El Delta Sacramento-San Joaquín fue drenado. Entre los años 50 y los 70, solo el drenaje agrícola destruyó 12 millones de acres de humedales. De los 221 millones de acres de humedales que una vez existieron en los 48 estados inferiores, solo 103 millones permanecen, más de la mitad desaparecidos, y con ellos las espadañas. ¿Qué creció en su lugar? El Corn Belt, la región agrícola más rica del mundo, cambiamos un sistema alimenticio perenne y autosostenible por cultivos anuales que requieren miles de millones de dólares en fertilizantes, pesticidas y combustible diésel, pero los humedales no fueron drenados solo para tierras de cultivo. Fueron drenados porque las espadañas tenían un defecto fatal desde la perspectiva del sistema económico. No podían ser controladas. No puedes venderle a alguien semillas de espadaña. Cada año se replantan solas. No puedes patentar una planta que se extiende por 3 acres desde una sola raíz. No puedes cobrarle impuestos a alguien por caminar hacia un pantano y recolectar polen. Un sistema alimenticio perenne que se regenera a sí mismo es una amenaza para una economía construida sobre la escasez. Así que los humedales fueron drenados, las espadañas fueron asesinadas y el conocimiento fue etiquetado como primitivo. Pero el conocimiento es más difícil de matar que las plantas, y la naturaleza tiene una forma de ofrecer soluciones a los problemas que creamos. La investigación moderna sobre las espadañas comenzó en los años 80, no para comida, sino para energía. Científicos en Minnesota descubrieron que las espadañas producen 22 toneladas de biomasa por acre. Esa es una cantidad asombrosa de energía concentrada. Luego los investigadores encontraron algo aún más importante: las espadañas son los riñones de la tierra. Si te duele ver cómo tu salud se va apagando por falta de nutrientes y nadie te da soluciones, quédate hasta el final. Y recuerda darle like y suscribirte. En Naturaleza Oculta te revelamos todos los secretos que la industria no quiere que sepas. Parte 3. Los riñones de la tierra. Absorben nitrógeno y fósforo del agua contaminada. Los fertilizantes que esparcimos en nuestros campos de maíz escurren hacia el agua, causando florecimientos de algas tóxicas. Plantar espadañas absorbe esa contaminación directamente. Cosechar 250 acres de espadañas elimina 5 toneladas de fósforo del ecosistema. Cuando quemas esa biomasa para combustible, la ceniza que queda es fertilizante puro, fósforo capturado y listo para regresar a los campos. Es un ciclo cerrado perfecto. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible en Manitoba ha estado cosechando espadañas comercialmente desde 2012. Cosechan entre 15 y 20 toneladas por acre. Cada tonelada secuestra más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Y porque las espadañas son perennes, las cosechas como un césped. Las cortas y vuelven a crecer el próximo año, sin arar, sin plantar, sin erosión del suelo. Compara eso con el maíz. Plantación anual, suelo labrado, tierra superficial erosionada, agua contaminada. Las espadañas sanan el agua, construyen el suelo, secuestran carbono y producen alimento durante 12 meses al año. Pero casi nadie sabe esto, todavía las llamamos malezas. Los propietarios de tierras en toda Norteamérica gastan millones de dólares cada año rociando herbicidas para matar la planta alimenticia más productiva del continente.
Estamos envenenando la solución para proteger el problema. La historia de la espadaña no es sobre redescubrimiento, es sobre reconocimiento. El conocimiento nunca se perdió, solo fue ignorado. Y ahora, mientras el mundo gasta miles de millones diseñando cultivos resistentes a la sequía y máquinas de captura de carbono, la respuesta ha estado esperando en la zanja al lado del camino. La planta que alimentó a la humanidad 12 meses al año, la planta que sobrevivió el drenaje de 65 millones de acres, nunca dejó de ofrecer sus regalos, simplemente esperó a que recordáramos. Los Paiute no solo comían espadañas, construyeron su identidad tribal alrededor de ella, los llamaban los comedores de espadaña, y llevaban ese nombre con orgullo. Los Cajilas se llamaban a sí mismos el pueblo de la espadaña. Cuando Daniel Muerman compiló su base de datos etnobotánica masiva, documentando cada uso de plantas por los nativos americanos, la entrada de la espadaña se convirtió en una de las más extensas del libro entero. Esto no era casualidad, era testimonio de una planta que literalmente sostenía civilizaciones. Secaban las raíces para el almacenamiento invernal, las machacaban en harina que usaban para hacer gachas nutritivas, tejían las hojas en esteras impermeables que cubrían sus wigwams. Protegiéndolos de la lluvia y el viento, torcían las fibras en cuerdas que eran documentadamente más fuertes que el cáñamo. Usaban la pelusa blanca de las cabezas de semillas para aislar sus mocasines contra la nieve helada del invierno y para forrar los pañales de sus bebés, la gelatina translúcida que se encuentra entre las hojas jóvenes actuaba como un antiséptico potente y agente anestésico, perfecto para tratar heridas en el campo y aliviar dolores de muelas insoportables. Una planta proporcionaba comida, medicina, refugio, ropa y herramientas. Esto no era una maleza que toleraban, era infraestructura viviente que honraban durante 30.000 años desde las orillas del Yangtze hasta los pantanos de Ohio, desde los Everglades hasta el delta del Sacramento. Esta fue la definición misma de riqueza. No oro, no tierras, no ganado, sino acceso a un sistema que regeneraba abundancia sin fin. Parte 4. El blueprint olvidado. Entonces surge la pregunta que perfora el corazón de nuestra civilización moderna. ¿Cuántos otros tesoros hemos borrado? ¿Cuántas otras plantas, animales, ecosistemas completos destruimos porque no encajaban en nuestros planes de lucro inmediato? ¿Qué otra sabiduría ancestral hemos ignorado porque parecía primitiva comparada con nuestra tecnología moderna? La espadaña nos enseña algo fundamental que hemos olvidado en nuestra carrera hacia adelante. A veces, la solución más avanzada es la que ya existía. No necesitamos inventar el futuro, necesitamos recordar el pasado. Los pueblos indígenas no eran primitivos por depender de las espadañas, eran sofisticados. Habían descubierto un sistema que proporcionaba todo lo necesario sin destruir nada, sin agotar el suelo, sin contaminar el agua, sin requerir combustibles fósiles o químicos sintéticos. 86.000 tallos pueden crecer en un solo acre. Un sistema de raíces individual puede expandirse para cubrir 3 acres completos. Imagina eso, una planta madre extendiéndose bajo tierra, conectando, comunicándose, sosteniendo una red viviente de abundancia que alimenta no solo humanos, sino venados, aves acuáticas, peces, insectos, todo un ecosistema interconectado. Esto no era agricultura, era algo mucho más elegante. Era participación en un sistema que ya funcionaba perfectamente. Y lo tiramos, lo drenamos, lo quemamos, lo envenenamos, lo llamamos molestia, plaga, maleza, gastamos 100 años y miles de millones de dólares intentando erradicarlo. ¿Y para qué? Para plantar maíz que requiere fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, para cultivar soja que agota el suelo en una década, para criar ganado que contamina ríos enteros con escorrentía. Reemplazamos un sistema perenne perfecto con una máquina anual hambrienta que devora recursos y escupe contaminación. Pero aquí está la parte que debería mantenernos despiertos por la noche. La espadaña nunca se rindió. Incluso después de drenar más de la mitad de los humedales de América, incluso después de un siglo de guerra química, incluso después de ser declarada enemiga oficial de la agricultura moderna, todavía crece, todavía produce, todavía ofrece sus regalos a cualquiera, con ojos para ver y manos para cosechar. Crece en cada pantano que no pudimos drenar, en cada orilla de río que no pudimos canalizar, en cada borde de estanque que no pudimos envenenar. El conocimiento vive en esos lugares, esperando, paciente, porque a diferencia de nosotros, la espadaña entiende el tiempo profundo. Sobrevivió 30.000 años de cambio climático, migraciones humanas, el ascenso y caída de imperios enteros. Puede esperar a que recordemos. Y algunos están recordando. El instituto en Manitoba cosechando comercialmente,
los científicos en Minnesota documentando la captura de carbono, los ecologistas usando espadañas para limpiar agua contaminada, los historiadores de alimentos recuperando recetas ancestrales, los maestros indígenas compartiendo conocimiento que sus abuelos protegieron. Lentamente, silenciosamente, el supermercado del pantano está reabriendo sus puertas. La pregunta es si recordaremos a tiempo antes de que la próxima sequía golpee, antes de que el próximo colapso de cultivos, antes de que nos demos cuenta demasiado tarde que tiramos el manual de supervivencia mientras perseguíamos el manual de lucro. Las respuestas están creciendo en la zanja al lado del camino, en el pantano detrás de tu casa, en cada lugar húmedo que todavía no hemos pavimentado o drenado o envenenado hasta la muerte. Este no es solo un relato sobre una planta olvidada, es un espejo que refleja nuestras elecciones como especie, cada vez que llamamos maleza a una solución, cada vez que drenamos un humedal para plantar monocultivos, cada vez que elegimos control sobre colaboración con la naturaleza, estamos repitiendo el mismo error. Pero el conocimiento persiste, las raíces permanecen, y la espadaña sigue esperando, ofreciendo el mismo trato que ofreció durante 30.000 años. Abundancia para quien esté dispuesto a aprender. Si esta historia cambió algo en tu perspectiva, dale like y suscríbete. La próxima bóveda se abre pronto.